capítulo 21 del libro de Números dice lo siguiente. Vamos a ver solo 9 versículos. Los primeros 9 versículos son claves, son muy importantes y es más, es una historia también muy citada por muchos predicadores, muchos entendidos de la palabra de Dios. Ciertamente no todos hacen un estudio de verso a verso, sino sacan ciertas historias importantes del Antiguo Testamento y una de esos relatos importantes se encuentra en el libro de Números. Así como ya hemos visto en el capítulo 20, ¿no? En el capítulo 20 vimos cómo es que la muerte de María, la muerte de Aarón y cómo es que sale el agua de la roca, pero cómo es que Dios también trae juicio sobre Moisés, ¿no? Y sobre Aarón, ¿no? Pero aquí vamos a ver otro evento interesante, pero siempre es bueno contextualizarlo. Estos eventos están sucediendo ya en los últimos años, o sea, es decir, en el año 39, año 40, después de que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, ¿no? Entonces ya están próximo a meses, a semanas de ingresar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos indica? Que en la mayoría de las personas de quienes está hablando en este contexto vienen a ser israelitas ya de la nueva generación, no son los de la primera generación que salieron de Egipto, sino son a lo mejor los que salieron todavía bebés o quizás salieron niños, ¿no? Porque todos los menores de 20 años, lógicamente, es la nueva generación, que para este entonces ya han pasado 40 años, ¿no? Ellos también son adultos. Y muchos de los que habían salido de Egipto como adultos ya habían muerto en el desierto, ¿no? Eh, entonces, entendiendo eso, vamos a ver algo interesante. Si bien es cierto, en su mayoría son una nueva generación y todavía hay una minoría de la vieja generación, pero vamos a ver de que los eventos que se van a suscitar en este capítulo son muy similares a los anteriores, sobre todo en cuanto a cómo es la respuesta del ser humano para con Dios. Mira lo que dice el verso 1, vamos a leer. Del verso 1 al 3 vamos a ver una victoria de parte del pueblo de Israel. Recordemos que en el capítulo 20, los edomitas, sus hermanos lejanos, no, sus parientes lejanos, les habían negado el poder pasar por sus tierras, ¿se acuerda? Entonces ellos simplemente tuvieron que dar vuelta atrás y buscar otro camino. Pero Dios va a continuar con su plan y les va a dar una victoria. Mira lo que dice el verso 1, dice. Cuando el cananeo, el rey de Arad, dice, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Pues aparentemente aquí Israel está pasando difícil, ¿no? Porque va a salir un rey cananeo, uno más de los feos, y que estaban poblando toda esta zona, y dice, van a pelear contra Israel y van a tomó de él, dice, prisioneros. Pero en el verso 2 todo cambia. Mira, dice, entonces Israel hizo voto a Jehová, es decir, Israel buscó a Dios. Israel depositó su confianza en Jehová. En medio de esta situación difícil, que a lo mejor no se lo esperaban, porque no había, por el texto, podemos ver por el relato que no hubo una anticipación, sino simplemente salió a pelear este pueblo y llevó prisioneros. Entonces Israel lo que hace es confiar en Dios, ¿no? Entonces hasta ahí todo bien, ¿no? Porque esta nueva generación está, entonces Israel dice voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades, ¿no? Es interesante. Pero finalmente están buscando de Dios y le está diciendo, Señor, entréganos en tus manos. Y diría yo, están apelando en realidad a la promesa de Dios. Lo que ellos están haciendo es apelar a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no están pidiendo algo porque, en fin, porque se les ocurre. Ellos tienen bien claro lo que Dios había dicho al patriarca, a Abraham, al tatara abuelo, ¿no? A quien le había dado la promesa de la tierra prometida. Le dijo que ciertamente su descendencia se iba a ir por 4 generaciones a ser esclavos de Egipto, pero cumplido el tiempo, eso está en Génesis 16, Génesis 15 en adelante, le dijo, ¿no? Que cumplido el tiempo, él los iba a traer a la tierra de todos los cananeos, amorreos y todos los feos, pero eso no se iba a dar hasta que la maldad haya llegado a su máximo esplendor en estas tierras. De tal manera que Dios estaba anticipando incluso un juicio sobre estas tierras. Correcto. Entonces, un juicio y por ende una derrota de estos reinos a manos del pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel en esta pelea de pronto apelan y buscan de Dios, de alguna manera
ellos tenían una información de que Dios les había entregado ya en sus manos a través de una promesa hecha a Abraham. Entonces dice, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. En otras palabras están diciendo, si tú cumplieras las promesas que diste a nuestro padre Abraham, nosotros vamos a destruir esas ciudades. Verso 3, mira lo que dice. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos, dice, y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Entonces vemos que va a haber una victoria de parte del pueblo de Israel, que no estaban armados, o sea, ciertamente ellos son personas que no tienen un entrenamiento militar ni nada de eso, mientras que los otros, y más adelante vamos a ver otros nombres también de otros pueblos, por el mismo nombre se sabe que eran hombres de guerra, hombres de batalla, ¿no? Entonces, que habitaban en esa zona y estaban acostumbrados a las batallas, ¿no? El pueblo de Israel no, ha estado por 40 años, han estado en el desierto, los viejos ya han muerto, están los que eran niños y ahora ya son adultos, una nueva generación que no tiene una experiencia de batalla en sí, pero están ganando una batalla a un pueblo que ya está establecido en ese lugar. Definitivamente, el que dio esa victoria fue Dios, ¿correcto? Y hasta ahí todo parece interesante, y uno podría decir, bien, viene los buenos tiempos para Israel, de ahora va a ir de victoria en victoria, y como así, ¿no? Como que cuando nosotros de alguna manera ya nos reconciliamos con Dios y decimos, ahora sí todo va a ser de victoria en victoria, pero nos olvidamos que por ahí podríamos abrir una ventana muchas veces a la derrota. Por ahí podríamos abrir quizás una ventana al desánimo y nos podría derrotar. Por ahí podríamos abrir una ventana a la tentación y por ahí podría comenzar nuestra derrota. Por algo Pablo dice, mire aquel que cree que está firme, que no caiga. No te confíes porque ganaste una batalla, sino continúa confiando en Dios. Que Dios siga siendo necesidad en tu vida. Y eso vamos a ver reflejado en esta historia, porque mira, a partir del verso 4 cambia toda la trama de la historia, ¿no? Vemos entonces en estos tres primeros versículos una victoria de parte del pueblo de Israel de esta nueva generación, una victoria contundente, milagrosa, de parte de Dios. Pero mira lo que dice el verso 4. Esto como que nos podría llevar a pensar, decir, wow, ahora su fe en el Señor debe haber crecido y ellos deben estar más confiados en Dios, pero no necesariamente va a ser así. Mira lo que dice el verso 4. Después de esta victoria, partieron del monte de Or, dice, camino del Mar Rojo, dice, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice? Ahí hay una palabra clave. Los que han estudiado el método inductivo, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. En ese corto camino, viniendo de una victoria, comienza a entrar y abren ventana al desánimo. Y comienza el desánimo. Y le abran esa ventanita. Y mira lo que dice, este desánimo no va a quedar ahí. Verso 5 dice, y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. Este desánimo que parece inexplicable, ¿no? Porque vienen de una victoria, pero en el camino deja ingresar el desánimo al pueblo y este desánimo los lleva a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Te das cuenta? O sea, y es interesante porque esto ya parece historia repetida, ¿no? Pero uno podría decir, pero antes los que hacían eso eran los que se quedaron muertos en el desierto, pues, ¿no? A los que Dios juzgó por su incredulidad, por su murmuración, por su queja, pero incluso ellos hablaban en contra de Moisés y de Aarón, pero no dice, y lógicamente esto lo interpreta Moisés, dice, no han hablado en contra de mí, sino en contra de Dios en el fondo del asunto. Pero no era tan abierto, ¿no? Pero aquí vemos esta nueva generación, abiertamente están hablando en contra de quién? De Dios. Ya no solamente de Moisés y Aarón, sino abiertamente están hablando en contra de Dios y uno podría decir, wow, este pecado es mayor, ¿no? Porque mayor responsabilidad. De alguna manera vemos cómo es que el pensamiento de los primeros incrédulos de esa generación, que a lo mejor ya no es mayoría, todavía ha quedado en esta nueva generación, ¿no? Pero eso también nos habla de cómo es el pecado de contagioso, ¿no? Cómo es que es el pecado que constantemente está ahí presente.
Y este desánimo los llevó a hablar en contra de Dios. Y no solo eso, a decir cosas incoherentes. Porque mira lo que dicen. Después de una victoria, mira lo que están diciendo. Dicen, hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dice. Entonces, las mismas palabras que en algún momento sus padres repitieron, ahora ellos están repitiendo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto a este desierto? Entonces, para que muramos en este desierto. Y están afirmando que van a morir en ese desierto. Entonces, están hablando en realidad de una incoherencia, porque ellos están a puertas de la tierra prometida. Para este punto ya ellos han visto muchas cosas de parte de Dios, poder de parte de Dios, misericordia de parte de Dios, juicio de parte de Dios, victoria de parte de Dios, milagros, como que les ha dado de comer y cómo les ha dado de beber de parte de Dios. Y han visto también el juicio de parte de Dios contra los que murmuraron, contra los que se quejaron, contra los rebeldes, contra los hijos de Coré. Ellos tienen toda esa historia, pero aún así el desánimo ha distorsionado su manera de pensar. Están hablando en contra de Dios y no solo en contra de Dios, en contra del líder que era Moisés, el líder visible, ya no está varón, y está menospreciando la tierra prometida. Y no solo eso, mira, dice, pues no hay pan ni agua y están llevando están haciendo una afirmación falsa, porque si no hubiera pan ni agua, la pregunta es, ¿qué hacen vivos ya después de 40 años de haber salido de Egipto? Había pan y había agua, pero su desánimo, su incredulidad, su queja, los está llevando a menospreciar incluso y a negar la bendición de parte de Dios. Y están diciendo, no hay pan y no hay agua. Y no solo eso, dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿te das cuenta? Y están menospreciando la provisión que Dios les ha dado durante esos 40 años, que es conocida como el maná, ¿no es cierto? Y lo están llamando como que pan con soledad, por así decirlo. Pan liviano. Y por cierto, no era feo, porque en el libro de Éxodo vemos que dice que este pan era tan agradable como la miel, ¿no? O sea, el Salmo 78, verso 25 dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, pan del cielo. Es decir, en realidad no era feo, ¿no? O sea, pero ellos están llegando a catalogar esta bendición de Dios y están hablando con menosprecio y están diciendo, este pan con tan liviano. Entonces, el pueblo nuevamente está sacando a la luz su corazón débil, su corazón pecaminoso, su corazón voluble, su corazón incrédulo de alguna manera. Y de alguna manera nos vemos reflejado también nosotros en estas acciones, ¿no? Quizás en menor o mayor medida, pero si nos vemos reflejados no es porque Dios al mostrarnos estas enseñanzas quiera condenarnos, sino es para arrepentirnos y volver a Él y valorar de Él, ¿no? Entonces, muchas veces el desánimo puede causar en nosotros que quizás no lleguemos a un punto de hablar abiertamente en contra de Dios, pero sí muchas veces podríamos llegar a menospreciar sus bendiciones. Pero sí muchas veces podríamos llegar a pensar de que en el mundo estaba mejor que ahora en Cristo, ¿no? Pero sí podríamos llegar a menospreciar su provisión muchas veces, eh, porque de pronto vemos que el hombre injusto, el hombre que no busca de Dios, a lo mejor en otras áreas, como por ejemplo la economía y tantas cosas, le va mejor y uno podría llegar a pensar y a decir, oh, y de pronto esa comparación lo puede llevar a menospreciar la bendición que Dios ha puesto frente a ti. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con el desánimo. El desánimo, cuando se arraiga en nuestro corazón, va a comenzar a distorsionar nuestro presente y nuestro futuro, incluso nuestro pasado, porque vamos a anhelar ese pasado, vamos a distorsionar nuestro presente y no vamos a ver el futuro a donde Dios nos está llevando. Amén. No sé si ha sucedido en algún momento con tu persona, pero todos somos propensos a esto. Amén. Pero es interesante también cómo es que Dios ahora va a juzgar. Mira lo que Dios va a juzgar. Y es interesante porque Dios va a tener un plan para poder de alguna manera ah,
tratar ese pecado de incredulidad, de desánimo de parte de su pueblo, porque finalmente Dios tiene un plan con este pueblo, es llevarlos a la tierra prometida. Y Dios no los va a desechar, no es de pronto que ya fueron, ¿no? Esto fue su última oportunidad, no, es la nueva generación y Dios no los va a desechar, pero tiene un plan donde vamos a ver su misericordia y su juicio a la vez. Verso 6 dice lo siguiente: y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué dice? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Algunos comentaristas dicen que la gente que murió aquí eh, debió, no, es una suposición que se hace, no es que la Biblia dice, debió haber sido justamente parte de esa generación antigua que todavía estaban con vida hasta ese momento, ¿no? Y tenía que cumplirse que toda esa generación no ingrese a la tierra prometida, ¿no? Y como que ellos nuevamente, con esta acción de rechazo, de menosprecio por la bendición de Dios, finalmente terminaron por consumar su rebeldía que había comenzado años atrás, por el cual habían sido desechados, ¿no? Entonces, como que aquí vemos la consumación con la muerte en su mayoría de esa generación, ¿no? Algunos llegan a decir eso de este texto, ¿no? Pero de que murió gente mordida por la serpiente, murió mucho pueblo Israel, tal como lo dice, ¿no? Ahora, a ciencia cierta no podríamos decir que solamente fueron de la generación antigua, probablemente también de la nueva generación, pero de que vino un juicio de parte de Dios, eso es claro porque lo vemos en la palabra de Dios. ¿Correcto? Finalmente se cumplió lo que ellos decían, ¿no? Porque ¿qué es lo que decían estas personas que estaban insatisfechos y desanimadas? Decían, ¿no? ¿Para qué nos ha traído de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? Y murieron, pues. ¿Te das cuenta? O sea, se cumplió su deseo, ¿no? Nos ha traído de Egipto para que muramos. Y murieron. Verso 7. Pero, y es interesante también porque aquí yo veo algo distinto a las generaciones anteriores o a las rebeliones anteriores contra Dios. Aquí veo algo diferente porque voy a ver también a este pueblo, si bien es cierto, habló a la ligera en contra de Dios, en contra de Moisés y en su desánimo hizo muchas cosas, pero también podemos ver un pronto arrepentimiento de este pueblo. Mira lo que dice el verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, mira lo que dice el pueblo, ¿ah? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Yo me imagino a Moisés, así los quería tener, ¿no? Algo así, no creo, pero bueno, yo si hubiese, si Moisés haría ese además, ¿no? Si los quería tener, algo así. Pero bueno, dice, hemos pecado dice, hablando en contra de Jehová y en contra de ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y vemos el corazón, y antes de ver el corazón de Moisés, vemos un genuino arrepentimiento de parte del pueblo, porque están reconociendo que han pecado contra Dios, contra Moisés, que era finalmente un ser humano igual que ellos, que estaba siendo usado por Dios, pero que la ligereza de su desánimo, de su incredulidad, los llevó a hablar incluso en contra de Moisés, que no tenían nada que ver en el asunto, porque era uno más de ellos, pero tenían la responsabilidad de guiarlos, ¿no? Pero ellos estaban hablando en contra de Moisés, ¿no? Por algo que de pronto, como si de Moisés dependiera el pan liviano que dice que están comiendo y todo lo demás, ¿no? O sea, no es que Moisés horneaba el maná, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la queja contra Moisés? Podría decir él, ¿no? Si te vas a quejar, quéjate con Dios, pero no es que yo horneé el maná, ¿no? O sea, el maná lo enviaba Dios, ¿no? Pero aquí se están arrepintiendo contra Dios e incluso de haber pecado contra Moisés o haber hablado mal de Moisés, ¿no? Tengamos mucho cuidado muchas veces cuando prejuzgamos rápidamente, cuando viene un consejo de parte de Dios o cuando Dios está usando a una persona, ¿no? Porque podríamos estar cometiendo un grave error, ¿no? Entonces, bien, pero también veo ese corazón de Moisés, no veo un resentimiento en Moisés. Y mira, Moisés para este entonces, él ya sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Por lo que hemos visto el capítulo anterior. Él sabe que él no va a entrar a la tierra prometida. Pero mira su corazón de intercesor, su corazón de mediador, su corazón de siervo. Ya no está ni siquiera Aarón, está él solo ahora. Y bueno, Eleazar, ¿no? Sobrino. Pero mira lo que hace Moisés. Y Moisés oró por el pueblo. Lo que Moisés hace es lo que sabía hacer: postrarse a orar y a interceder por el pueblo.
Y eso muchas veces nos va a corresponder como siervos. Y si tú has sido llamado a ser un siervo, una sierva de Dios, y de pronto estás llevando consejo de parte de Dios, pero al llevar este consejo de parte de Dios muchas veces te puede exponer a que si no se cumple como la otra persona quiera, o que si la otra persona entra en desánimo y de pronto levante su queja contra tu persona, contra Dios, no te da opción a tú decir, no, ¿sabes qué? Te tacho, ¿no? Lo que eres llamado es a orar por esa persona. Y vemos eso en Moisés. Moisés oró por el pueblo. Y ahí vemos el corazón de siervo de Moisés. ¿Cuántos tenemos ese corazón de siervo? Y si no lo tenemos, yo creo que en Cristo lo tenemos, pero necesitamos trabajar ese corazón de siervo, ese corazón de manso, ¿no? Y humilde. Y oró por el pueblo. A pesar de que él sabía de que él no iba a entrar a la tierra prometida, pero está orando por el pueblo, porque mucha gente está muriendo. Moisés pudo haber dicho, y aprendió la lección, ¿no? Porque te acuerdas por qué lo sancionaron a Moisés? Por decir pueblo rebelde, ¿te acuerdas? Entonces aquí ya no veo a Moisés diciendo pueblo rebelde, sino vemos a un Moisés que ha aprendido la lección. Y vemos a un Moisés orando. Porque Moisés pudo haber dicho, ya ves, Señor, yo tenía razón, este pueblo es rebelde. Pero no hace eso Moisés, sino Moisés ora por el pueblo. Verso 8, vemos el plan de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Dios da su plan, ¿no? O sea, da un plan magistral, ¿no? Algo loco, porque no dice haz un bálsamo y haz una medicina, sino le dice haz una serpiente ardiente, ¿no? Ponle un asta, ¿ya? Y más adelante va a decir que la serpiente era de bronce, en el versículo siguiente. Un asta es una forma de cruz, un asta, y ahí tenía que estar envuelta la serpiente. No sé si ustedes han visto el simbolismo que tienen muchas veces las farmacias, la ciencia médica tiene un simbolismo, ¿no? Una cruz con una serpiente envuelta. Justamente muchos creen que se debe a este evento, ¿no? Porque a través de este evento muchas personas van a sanar, ¿no? Pero a mí me pareció curioso, ¿no? Porque más sensato parecería de que de pronto si Dios dice, haz una poción, no sé, un bálsamo y cuando le picare, vas y tú y con ese bálsamo haces tal cosa y lo sanas. No dice eso Dios. No, Dios da su propio plan, que parece una locura en realidad. Haz una serpiente, ponle un asta, ¿no? Y, y que la gente lo único que tiene que hacer que es mirar a ella, y si cuando mire a ella, ¿qué es lo que va a suceder? Vivirá. Y mira lo que hace Moisés, dice, y verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿no? Miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué dice? Y vivía. La pregunta es, el milagro y el poder no estaba en sí en la serpiente. No es porque sea de bronce, era ardiente, era más grande. En realidad el sentido del texto no nos quiere de pronto decir que el milagro estaba en la serpiente, sino en lo que Dios está diciendo que el pueblo haga. Tampoco el milagro está en Moisés, porque Moisés no va a intervenir en nada más que hacer la serpiente y dejarla ahí plantado, ¿no? El asta. Nada más, en medio del campamento. De ahí Moisés sale de escena, no tiene ningún protagonismo. Tampoco la salvación y el milagro estaba en que de pronto el pueblo tenía que ir en penitencia y de pronto coger la serpiente y o el asta y pasarse por su herida, no. No tenía que ser nada más que mirar el asta y ocurría el milagro y la persona vivía. ¿Te das cuenta? Entonces, el poder en sí no estaba en el objeto, el poder está en lo que Dios está diciendo y cómo va a ser aplicado a la persona que está mordida y está condenada a muerte por la picadura de la serpiente. ¿Cómo ves de pronto que se va a salvar? Mirando, y eso es fe. Simplemente mirando a lo que Dios ha dicho que mire. Voltear la mirada a esa serpiente de bronce que está en un asta, y eso haría que esta persona viva y se salve. Y eso es lo que Dios está determinando. Parece una locura, como te vuelvo a decir, pero viene de Dios y funcionó. Porque dice, en verso 9, ¿no? Dice,
miraba a la serpiente y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y ese alguno podría ser cualquiera del pueblo, todos estaban expuestos a la mordedura, pero para todos también había sido provisto esta solución, esta cura. Cuando alguno dice, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, no hay condiciones, no hay excepciones donde digan, pero tal cosa tiene que hacer. No hay añadidura. El plan es solamente, Dios dice, haga esto, y el ser humano tenía que mirar a la serpiente, nada más. Lo maravilloso está en que Dios lo dijo, y no lo dijo Moisés, sino Dios lo dijo. Y en ahí radica el poder, en lo que Dios dijo, porque en lo que Dios dice, su palabra tiene poder. ¿Qué es lo que requiere de parte de la persona que ha sido mordida y está condenada a la muerte de esta picadura de serpiente? Lo que requiere es fe, que esta persona mire. Y además, ¿sabes qué? Es personal. No es que mi tío va a mirar por mí, o mi papá mirará por mí, o mi esposa mirará por mí, sino que esta sanación que Dios está proveyendo es personal, porque es la persona que había sido mordida por la serpiente y estaba condenada a morir la que tiene que mirar. Otro, es única. No hay otra forma. Dios lo estableció así en ese instante, para ese contexto. No había otra forma de sanarte. No dijo, y harás una serpiente y un asta, y también harás esto, y también harás esto, y que tomen opción A, opción B y opción C. No, es la única manera como el pueblo podía ser salvo del juicio que Dios estaba trayendo, producto de qué? De su desánimo que los llevó a hablar en contra de Dios y de Moisés, de su desánimo que los llevó a menospreciar la provisión de Dios. Entonces Dios estaba trayendo un juicio, estaban siendo heridos por serpientes y Dios está trayendo también la sanación, la salvación a su muerte. Y es una única manera. Y era de forma inmediata, y no dice, y luego se guardará durante 40 días y irán y lo inspeccionarán. No, era de manera inmediata, en el acto. Era para todos, porque dice si alguno, ¿no? O sea, y ese alguno están todos. Es personal y al mismo tiempo es ofrecido para quién? Para todos. Iba a estar plantada en un asta fuera del campamento. Interesantemente, ni siquiera iba a estar en el tabernáculo, como para que diga al pueblo, tengo que hacer mi esfuerzo, llevar mis sacrificios y mi holocausto y pretender que así va a comprar su sanidad. No, iba a estar plantada en el campamento, accesible para todos. Lo único que tenía que hacer el ser humano o la persona era mirar. No había necesidad de un intermediario, no había sacerdote, ya no estaba Aarón y estaba Eleazar y ni siquiera leemos su nombre en estos pasajes. Era personal, no requería de un sacerdote. Es un remedio extraño, lógico, pero es único. ¿En qué consistía? En mirar. Es una locura, ¿no? O sea, y eso te sanaba. Cualquier otro método, simplemente que el ser humano quizás decía, bueno, no me parece tan sensato esto, mejor yo voy a buscar un bálsamo por ahí, simplemente moría. Cualquier otro método no iba a funcionar. Era la única manera. Y ustedes ya sabrán que estas características apuntan a alguien, ¿no? Lo dijo Dios o fue ofrecido por Dios, requiere fe, es personal, es la única manera, es de manera inmediata, es ofrecida para todos, estará puesta en medio del campamento plantado en un asta, no hay ningún otro intermediario, sino es el sacrificio mismo que está ahí mostrándose. Es un remedio extraño. Entonces todo esto y único, todo esto apunta a alguien y ustedes lo saben. Pero no es porque de pronto uno haga y de pronto esté forzando la escritura y va a decir, esto apunta a Cristo. No, Cristo mismo lo dijo, que esto hablaba de él. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, antes del verso 16, ¿no? Que es el más famoso. Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan 3, 14. Dice lo siguiente, si ya lo tienes, Juan capítulo 3, verso 14, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿y de qué está hablando entonces Jesús? De este evento, pues.
de lo que hoy estamos estudiando. Está hablando de este mismo evento, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, no dice en el tabernáculo, sino ¿dónde? En el desierto. Pregunto, ¿dónde fue crucificado Jesús? ¿En el templo o en el monte? A las puertas de la ciudad, a las afueras de la ciudad, para que sea visible para todos, no solo para un grupo de personas judías, sino visible para romanos, para judíos, para samaritanos, para todos, en medio del desierto, por así decirlo, a la vista de todos. Y mira lo que dice Jesús, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se está refiriendo a esto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como esta serpiente que fue levantada en un asta, el Hijo del Hombre sería levantado en una cruz, para que todos lo puedan ver, para que todos puedan evidenciar. Y dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, producto de la mordedura de la serpiente del pecado, ¿no? Sino más tenga vida eterna. La Biblia dice que todos hemos sido mordidos por el pecado, de tal manera que todos tenemos la necesidad de ver a Cristo levantado, sacrificado. Y uno podría decir, pero pastor, usted está diciendo algo descabellado, porque a mí me han enseñado que serpiente representa el mal y no representa el bien. Pero Jesús aquí se está comparando con la serpiente de bronce. El bronce representa lo que es juicio, pero serpiente representa el mal. ¿Y cómo Jesús se pudo haber comparado con el mal? No. Jesús no está diciendo que él sea una serpiente, no está diciendo eso. Está diciendo como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, de la misma manera como funcionó esta serpiente de bronce para traer vida a muchas personas que habían sido mordidas por causa de su rebelión, por causa de su incredulidad, por causa de haber estado a espaldas de Dios. De la misma manera él iba a ser levantado, crucificado por muchos de nosotros, gentiles, judíos, que habíamos estado andando a espaldas de Dios. Pero no tiene nada que ver con la serpiente. Y uno podría decir, ¿qué dice la Biblia cuando Jesús va a la cruz? Cuando Jesús va a la cruz dice, cargó nuestros pecados, se hizo pecado, se hizo maldición, la maldición cayó sobre él como evidencia de que él está trayendo juicio y está pagando por cada uno de nuestros pecados. Y en ese sentido podemos entender a Jesús cargando todas nuestras mordeduras de serpiente en una cruz, pagando por nuestros pecados. Y lo único que les ha dicho ahora el ser humano, mira. Porque esta frase del verso 15, donde dice, para todo aquel que cree en él, es similar a decir, mira, no hay otra cosa que tienes que hacer, simplemente creer en lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que tenía que hacer el poblador de Israel en los tiempos de Números capítulo 21? Creer en lo que Dios está diciendo, mirar a esta serpiente que está en un asta y sería sanada. ¿Qué es lo que tiene que ser el ser humano hoy en día cuando reconoce que ha sido mordido por una serpiente del pecado? Cuando reconoce que va a venir juicio sobre nosotros a causa de nuestro pecado, es mirar la cruz de Cristo. Y entonces digo, esta historia es una de las historias más fenomenales que nos puede prestar el Antiguo Testamento, que muestra claramente a Jesucristo. Pero todo esto tiene un origen, ¿no? Para que lleguen a esta serpiente, el pueblo hizo algo. ¿Qué hizo el pueblo? Se hastió o estaban hastiados del pan que viene del cielo, es decir, del maná, ¿no es cierto? Este pan, decía, ¿no? Pan débil, pan ligero, pan con soledad. Menospreciaron la voz de Dios, menospreciaron lo que Dios dijo. Hablaron en contra de Dios mismo. En otras palabras, menospreciaron lo que Dios dijo y menospreciaron la provisión de Dios. Dos cosas. Lo establecido por Dios y la provisión de Dios. La provisión de Dios es el maná. Interesantemente, Jesús también dice que Él es el maná. El Nuevo Testamento nos muestra tanto a Jesús como a la palabra de Dios como el maná. Jesús representando la provisión de Dios y la palabra de Dios representando lo que Dios dice.
¿Qué es lo que hizo este pueblo? Menospreció esas dos cosas. Hoy en día el ser humano menosprecia lo mismo. Menosprecia lo que Dios dijo, pero también menosprecia a Jesús. ¿Cómo es que menosprecia a Jesús? Lo vamos a ver más adelante. Pero mira lo que dice Juan 6, ya que estás en Juan 3, Juan 6, verso 32, dice. Juan 6, 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? ¿Te das cuenta? Está haciendo referencia a ¿qué? El maná. Dice, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Y Jesús está diciendo, ciertamente, lo que Moisés les ha dado es pan del cielo, maná, ¿no? Ese maná que menospreció el pueblo. Pero ahora Jesús está diciendo que Él es el verdadero pan del cielo. En otras palabras, Él es el verdadero maná, la verdadera provisión de parte de Dios. Verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Jesús está comparando a esta provisión que Dios trajo y el pueblo menospreció. Y todo esto apuntaba a lo que iba a suceder con Cristo. Vino de parte de Dios a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mateo 4 dice algo similar en torno a la palabra de Dios, dice. Mateo capítulo 4, verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, cuando estaba siendo tentado, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el pan en sí no es el alimento del cual va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuevamente vemos que Dios provee su palabra para alimentarnos. Tanto Jesús es la provisión de Dios redentora, pero también su palabra es la provisión que tiene Dios para alimentarnos día a día. Y tal así como el pueblo de Israel menospreció lo dicho por Dios y la provisión de Dios que era el maná, hoy en día el ser humano menosprecia, deja de lado la palabra de Dios y la provisión de Dios. Deja de lado a Cristo en sí y también su palabra. ¿No te parece curioso? Pero eso es una realidad hoy en día. El ser humano constantemente está menospreciando a Cristo. Y alguien podría decir, no, pero yo sí creo en Cristo, dicen muchos católicos, por ejemplo. Yo creo en Cristo, dicen. Pero cuando Cristo está hablando de recibirlo a Él, de creer en Él, no se está refiriendo a un simple creer intelectual. Cristo se está refiriendo a algo más profundo. El hecho de vivir y tener a Cristo en nuestra vida no es algo tan a la ligera como decir, creo en Él, sino es depositar toda nuestra confianza en Dios. Ese mirar que tenía que tener el pueblo de Israel hacia esa serpiente que estaba en un asta, no era un mirar de reojo, sino era un mirar de fe, con esperanza en que a través de ese acto que Dios había determinado, iban a ser salvos de la mordedura de la serpiente y iban a vivir. De la misma manera nosotros somos llamados a ver a Cristo, no simplemente a verlo de reojo, como diciendo, yo también creo, pero sigo haciendo mis asuntos. El ser humano y muchas personas dicen creer en Dios, pero de reojo, y lo miran de reojo. ¿Y por qué digo que lo miran de reojo? Porque intelectualmente dicen que creen en Cristo, pero en su día a día sigan haciendo de su vida lo que a ellos les place. Siguen viviendo como si no, su esperanza no estuviera en Cristo. Porque Cristo no está buscando una fe intelectual. Cristo está buscando una relación profunda. Y solo el verdadero creyente, solo aquella persona que realmente se ha arrepentido, como estas personas del pueblo de Israel, que se arrepintieron que habían pecado contra Dios y contra su prójimo Moisés, y clamaron por vida, de la misma manera, solo aquellos que se arrepienten de verdad de su mala manera de pensar, de su mala manera de vivir, de haber dañado a su prójimo, y van en fe a Jesucristo, va a haber una transformación real. De lo contrario, puede ser una fe intelectual. Mira lo que dice Jesús, nuevamente hablando en Juan capítulo 6, verso 50. Dice palabras muy profundas en cuanto a creer en Él y en cuanto a qué es tenerlo a Él. Mira lo que dice Juan 6.
Verso 50. Este es el pan que descendió del cielo, nuevamente él hablando como esa provisión que vino, ¿no? Para darnos vida. Para que el que, dice, para que el que de él come no muera. Dice verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pregunto, si tú sabes que Jesús es el pan que descendió del cielo y que necesito comer de él porque de lo contrario voy a morir, ¿mirarías a Jesús de reojo? Solo intelectualmente y dices, bueno, Jesús, sí, también creo que existió. ¿O realmente te rendirías a él y buscarías de él y buscarías ser alimentado por él? Porque te está diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces, el comer de Jesús, el creer en Jesús, es algo que realmente involucra todo mi ser. Involucra que Jesús ahora va a alimentar mi espíritu. No involucra solamente una fe intelectual de reojo, de pasadita, sino realmente habla de una relación genuina, diaria, una dependencia continua del ser humano puesta en su Señor. Y la gente dice que no entendían, ¿no? En el verso 52 de Juan 6 dice que no entendían cómo que Él es el pan del cielo, cómo lo voy a comer su carne, ¿acaso soy caníbal? Decían los judíos, y Jesús responde en el verso 53, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, de cierto os digo de Jesús es recontra seguro que esto es así. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo que le está diciendo, solo hay dos posibilidades. Estás comiendo de Jesús, estás creyendo realmente en Jesús, tienes vida, y si no es así, estás muerto. No hay otra opción. No hay moribundos, no hay heridos. ¿Realmente estás cultivando una relación de fe con Jesucristo o estás viviendo quizás engañado, creyendo que intelectualmente o de reojo ya todo está bien? Ten cuidado. Verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y ahí está una de las manifestaciones de aquel que realmente está creyendo en Jesús. ¿Qué dice? En mí permanece. Permanece aferrado en Jesús. Y dice, y yo en él. Y Jesús va a estar guiando la vida de esta persona. Y se va a evidenciar a Jesús y los demás van a poder ver que ciertamente esta persona es una persona transformada. Y los demás realmente van a poder ver que esta persona ha creído en Jesús y los demás van a poder evidenciar que hay un cambio de vida en esta persona. Y no solo va a ser de que la persona diga, entregué mi vida a Cristo o yo también creo en Jesús, sino todo su ser, todas sus acciones van a hablar de que ciertamente esta persona está permaneciendo en Cristo y Cristo está permaneciendo en esta persona. Verso 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió, dice, del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y nos ofrece una vida eterna. Entonces, mis hermanos, Jesús aquí está hablando, como dice, ¿no? Está hablando cosas serias. Y el Señor el día de hoy nos quiere hablar en serio. Yo creo que siempre nos quiere hablar en serio. Pero tomemos en serio su palabra. Cristianismo no es un mero hecho de creer en Jesús de manera intelectual y ya. Cristianismo es una relación íntima, genuina, una entrega completa, integral de todas las áreas de mi vida al Maestro. Y que Él pueda permanecer en mí y yo pueda permanecer en Él. Debemos reconocer que todos en algún momento estamos mordidos por el pecado y que todos necesitamos arrepentirnos como ese pueblo se arrepintió
y mirar el asta de la cruz de Cristo, todos. De lo contrario, esperaremos el juicio de Dios. Pero si venimos a Cristo, el juicio ya fue hecho porque Él ya pagó por nuestros pecados. Parece algo loco quizás, así como quizás de pronto Moisés levantando un asta, una serpiente, puede parecer algo loco, algo extraño, y lo de Jesús puede parecer lo mismo, porque la gente podría decir, no, pero mejor yo hago buenas obras, pero mejor voy a dar a los pobres y de esa manera puedo ser salvo de la picadura, del pecado, falso, de la mordedura. No, Pablo, interesantemente, en su primera carta a los Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. La menosprecia. Y simplemente van a menospreciar y van a decir, tan locos. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero el que realmente cree en esta palabra que Dios ha dado para darnos salvación, que es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, dice, es poder de Dios para salvación. Lo mismo dice Pablo en Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aunque para muchos es locura. Mis hermanos, prefiero que nos digan locos, pero estar seguro que en Cristo tengo vida y vida eterna. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿usted nos está reevangelizando o de pronto está desconfiando de nuestro cristianismo? No es eso, pero lo que sí te estoy diciendo, que si realmente eres cristiano, vive una relación genuina y que se note en cada área de tu vida, no solamente un día domingo cuando le cantamos, sino a donde vayamos, en el trabajo, en la casa, como padres, como esposos, como hijos, como esposas, como vecinos, que se note tu cristianismo. A Moisés se le demandó algo. ¿Qué es lo que se le demandó a Moisés? Que levante un asta. Hoy en día nosotros, que tenemos a Dios en nuestra vida, a los cristianos, se nos demanda que prediquemos este evangelio de salvación. La pregunta es, ¿qué tan a la vista está el asta del evangelio en tu vida? Realmente la gente que está a tu alrededor está viendo a Cristo en tu vida, está viendo que Cristo permanece en tu vida y tú permaneces en Cristo, y esto está haciendo que muchos tengan una mirada hacia Jesús y se interesen por la palabra de Dios y no solamente se queden en un punto de decir, si eso es ser cristiano, ¿para qué? Si no digan, yo quiero transformar mi vida como él o como ella. Eso es lo que nos demanda hoy en día a los cristianos. El libro de Corintios 5:18 en adelante dice que nosotros somos portadores de la palabra de la reconciliación. Y no me estoy refiriendo al mero hecho de predicarla, sino de vivirla. Porque con nuestro testimonio, vuelvo a decirlo, somos puentes, somos canales para que las personas vean a Cristo, o con nuestro testimonio somos muros, somos multitud para que la persona no pueda ver a Cristo. ¿En qué posición estamos? Ciertamente, quizás tú ya has mirado el asta de la cruz de Cristo y tu vida ha sido redimida, pero eso no queda ahí, que los demás a tu alrededor, tu familia, tus compañeros de trabajo, estudios, comienzan a ver a través de nuestras vidas, y quisiera incluirme, comiencen a ver a través de nuestras vidas realmente que Cristo es un Dios vivo, que da vida y vida eterna y vida en abundancia. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, que es por fe, Señor, que somos salvos por la obra preciosa que tú has hecho, Señor, por lo que tú has dicho, Señor. Y que no tenemos nada más que hacer más que arrepentirnos y mirar plenamente en ti, confiados con esperanza, Señor. Pero hoy también, Señor, retas a nuestro cristianismo, Señor. Retas nuestra vida, Señor. Que realmente te estemos mostrando, Señor, para que muchos de los que puedan estar a nuestro alrededor, sin esperanza, sin vida, y quizás, Señor, aparentemente estén bien, pero tú sabes, Señor, que si no te tienen a ti, están condenados a muerte. Pero que cada una de esas personas, Señor, pueda ver en nuestras vidas, Señor,
cómo es que tú eres un Dios vivo que transforma, Señor, y que ellos también puedan acercarse a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo, sino a ser canales de bendición para nuestros familiares, Señor, para nuestras amistades, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por una iglesia santa, una iglesia que realmente es una columna y un baluarte de tu verdad, Señor. Una columna donde está levantando tu verdad, Señor, en todo sentido. No solamente, Señor, de manera verbal, sino en acciones concretas, Señor. Oro, Señor, por tu iglesia, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos tomar con responsabilidad nuestro cristianismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.